buenos días, muy buenas tardes, un día muy soleado sobre la ciudad de Buenos Aires. Estamos acá una vez más en la edición de Desde el Barrio. Tenemos una cantidad de información. Los sucesos esta semana están moviéndose muy rápido, así que vamos ya mismo a ver los títulos. Y ahora sí, estamos con los títulos de la jornada, títulos que tenemos que actualizar minuto a minuto porque la información se está sucediendo de manera vertiginosa en el país, como decíamos, un día con mucha información. Para empezar, acaban de encontrar a Españolo, la persona que estaba, el ex titular de Andís, al que había echado Javier Milei. Lo estaban buscando y estaban buscando su celular. Así que vamos a estar hablando de esta información y también de los 14 allanamientos que tuvieron lugar esta madrugada por orden del juez Casanelo en la cuestión de las coimas, esos audios filtrados. Un día negro para el gobierno. También vamos a hablar del 7-0 que se produjo ayer en el Senado porque le rechazaron cinco decretos a Javier Milei. Y además se aprobaron por segunda vez, por insistencia, la ley de financiamiento universitario y por fin la emergencia pediátrica para el Garrahan. Vamos a estar hablando, tenemos mucha información. El bloque también se está rompiendo en diputados. Marcela Pagano hoy puso una carta larguísima hacia el presidente y armó un bloque separado de La Libertad Avanza. Tenemos información de género, tenemos por supuesto la columna del Tano para reírnos un poco en este viernes y empezar bien el fin de semana. Así que vamos con las noticias. Bueno, ahora sí, arrancamos sin un minuto de demora porque la información hoy es candente, muy reciente y pasaron muchísimas cosas de ayer a hoy. Como decíamos al principio, un día muy soleado en la ciudad de Buenos Aires, un día negro para el gobierno nacional por todo lo que se está sucediendo en el Poder Legislativo, por lo que está pasando con las causas. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de eso. Porque en el día de ayer el gobierno sufrió una derrota durísima, creo que una de las más duras que ha sufrido en el Palacio Legislativo, porque el Senado le rechazó 5 decretos que formaban parte del plan que tenía Milei junto a Sturzenegger de achicamiento del Estado, que tienen que ver con el Banco Nacional de Datos Genéticos. También se le rechazó el decreto 340 sobre la Marina Mercante, el decreto que también intervenía el Instituto Nacional de Teatro y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, todos decretos con el objetivo de achicar el Estado, quitar fondos, echar personas, dejarlas sin trabajo y andar a saber a dónde redistribuir esos recursos. Vamos a hablar un poco de quién se está llenando los bolsillos en un ratito nada más. También el decreto muy importante que se le rechazó es el 461, que es el que intervenía Vialidad Nacional, la Agencia de Vialidad Nacional, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y además otro decreto muy importante que formaba parte del plan de desguace de Javier Milei, de la estructura estatal, que tiene que ver con el INTI, con el INTA, el INASE y el Instituto Nacional Vitivinícola. Bueno, todos estos organismos que estaban siendo cerrados, vaciados, desguazados a partir de este decreto que Milei había hecho este año en cumplimiento, digamos, de las funciones
delegadas que le había otorgado el Congreso el año pasado. Bueno, el Congreso dijo, no, hasta acá, esto es demasiado, y le rechazó por primera vez 5 decretos, además con los 2/3 que se necesitaban de la Cámara Alta, con números bastante favorables para la oposición, y no toda la oposición, obviamente, porque tenemos que entender que no solamente con la oposición, sino también con aliados fue que se logró este rechazo de los vetos. Así terminaba la jornada de ayer Javier Milei, hablando de lo que le habían rechazado en el día de ayer en el Senado, en la Cámara de Diputados. Vamos a ver ahora lo que dijo después de eso. Mirá. Hoy no es un día como cualquier otro. Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso de la Nación. Nos dejaron bien en claro una vez más que enfrente tenemos un Congreso secuestrado por el kirchnerismo, un Congreso que solo responde a sus propios intereses. Nos recordaron que ellos tienen una sola agenda legislativa: quebrar al Estado Nacional. Es sorprendente escuchar de parte de estos honorables legisladores kirchneristas que su festival de gasto es para frenar la crueldad de este gobierno. Ellos, que hace 2 años nos dejaron a todos al borde de la catástrofe, esconden que el punto de llegada de todas estas iniciativas es quebrar al Estado. Volver a abrir la canilla de la emisión monetaria implica volver al sendero catastrófico de destrucción inflacionaria que tanto nos costó dejar atrás. Por eso decimos que los kirchneristas en el Congreso no tienen ninguna otra intención más que devolver a los 47 millones de los argentinos el peor momento del 2023 y también, ¿por qué no decirlo?, digamos, la crisis que tanto dejaron plantada y que pudimos evitar exitosamente. A ver si se entiende de una vez. Al kirchnerismo no le importa arruinarle la vida a todos los argentinos de bien, con tal de ir contra nuestra gestión. Y es muy fácil de comprender por qué. Ellos no conocen en carne propia lo que es sufrir un país con inflación, un país con caos económico, sin oportunidades laborales y estancado sin horizonte alguno. Porque ellos siempre vivieron de la política y siempre se aumentaron sus propios sueldos a gusto, tan solo levantando la manito. Para ellos cada pobre no es ni más ni menos que una oportunidad de acumular aún más poder, de someter económicamente al ciudadano honesto. Por eso los multiplican, por eso no quieren que salgamos del pozo. Cualquier argentino de trabajo entiende que a la hora de crecer, primero viene el esfuerzo, el ahorro, el sacrificio y luego vienen los resultados. Eso es algo que un político no entiende, y así gobernaron toda su vida, ignorando las condiciones naturales de trabajo y la administración de los recursos. Bueno, estas eran las palabras de Javier Milei después de la jornada del miércoles. No quiero imaginarme cuáles podrían ser las palabras después de la jornada de ayer en el Senado. No ha salido todavía a hablar porque parece que está muy preocupado por otra cuestión que tiene que ver con la causa de los medicamentos y los audios filtrados. Vamos a estar hablando también de eso en un ratito. Pero bueno, lo que podíamos apreciar en el discurso de Milei es lo que se puede apreciar en el oficialismo en general. No hay un discurso más allá de echarle la culpa al kirchnerismo de absolutamente todo. El kirchnerismo es como el cuco gigante que todo lo que hace es obstaculizar al gobierno, y yo digo, Milei tendría que ponerse un poco de acuerdo, ¿no? Porque él dice, quieren destruir al Estado. Dijo él mismo que quería ser el destructor, el topo que viniera a destruir el Estado desde adentro. Entonces, si el kirchnerismo lo está destruyendo, ¿por qué no se alía? ¿No? O sea, ni siquiera tiene sentido los argumentos y las cosas que está diciendo. Se entiende, digamos, el nerviosismo. También habla de una supuesta crisis que se evitó gracias a que él asumió como presidente. Una crisis que, recordemos parte de ese discurso, ¿no? Tenía que ver con que de pronto íbamos a tener un 17.000% de inflación. Un número que, además de absurdo, ni siquiera es inventado. Es el mismo número y son los mismos argumentos con los que en la dictadura Martínez de Hoz aplicaba
por primera vez un plan económico neoliberal en la Argentina. Si ustedes buscan los discursos de Martínez de Oz, el 17.000%, ese número tan raro y además tan preciso, es el mismo que utiliza Javier Milei para decir, se venía una crisis, nosotros la logramos evitar. Incomprobable. Totalmente, como se dice en la política, contrafáctico. Estamos todos de acuerdo en que hay muchas cosas en el gobierno anterior que no se encararon y que no se resolvieron, pero blandir una supuesta crisis de 17.000% de inflación, decir que, como se ha escuchado ayer a senadores y senadoras aliadas al oficialismo, el kirchnerismo había dejado una crisis sin precedente y había entregado un gobierno destruido, desastroso. Destrucción es lo que está pasando ahora. Y que el Congreso, y no solamente el kirchnerismo, digo, podría preguntarle a Marcela Pagano si es kirchnerista, porque el miércoles, por ejemplo, fue una de las que dio quórum para que la ley de emergencia en discapacidad salga. Kirchnerista no es. Ahora tampoco es de La Libertad Avanza, pero vamos a charlar después de eso en un ratito. Lo cierto es que es una excelente noticia para aquellas y aquellos que pensamos que el Estado cumple una función fundamental. El Instituto Nacional de Vialidad, el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, todos estos organismos cumplen una función que es absolutamente irreemplazable. Irreemplazable como lo es el Garrahan. El Garrahan que por fin lograron los senadores y senadoras ayer sensibilizar su corazón para poder votar la emergencia después que los familiares estuvieran el día anterior abajo del diluvio haciendo una vigilia pidiendo por favor que aprueben la emergencia. En discapacidad, que por suerte se aprobó, y ahora también la del Garrahan. Eso es una notición. Y forma parte del 7-0 que ayer sufrió Javier Milei en el Congreso. Tuvo una sola victoria, si se quiere leer como victoria desde el punto de vista del gobierno, que es que no se logró aprobar el aumento de los jubilados. Por 3 votos nada más. Por 3 votos. La votación salió 160 a favor de voltear el veto y 83 en contra. O sea, por solo 3 votos de diferencia ese veto no se pudo voltear. Se entiende porque forma parte además el tema de los jubilados y todo lo que tiene que ver con lo previsional de imposiciones del Fondo Monetario Internacional. No nos olvidemos que el gobierno hoy por hoy no hace lo que quiere. Tiene que seguir un montón
Volvemos, una pequeña interrupción, un pequeño problema técnico, pero que no nos va a impedir seguir dando información en esta jornada. Estábamos hablando del único triunfo desde el punto de vista del gobierno que hubo ayer, porque por solamente 3 votos no se logró voltear el otro veto de Javier Milei a la ley de aumento a los jubilados, un aumento que recordemos es de miseria, es un aumento mínimo que impacta de manera bastante pequeña, obviamente más que los otros, dentro de lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal que tanto dice Javier Milei estar cuidando. La votación fue 160 a favor de voltear el decreto, el veto, perdón, y 83 en contra. O sea que por esos 3 votos no se logró. Y esto tiene que ver, obviamente, con el enorme esfuerzo que hizo el gobierno con los diputados para que cambiaran su voto de alguna manera, porque el aumento de los jubilados tiene una sensibilidad especial, no por los jubilados, sino porque es una orden del FMI. Recordemos que Javier Milei no puede hacer lo que quiere, aunque parezca que sí, porque está permanentemente condicionado por el Fondo Monetario Internacional, que nos ha dado unos préstamos absurdos e impagables de tinte político para que este gobierno se pueda sostener. A cambio, por supuesto, le dan ciertas directivas y le dicen qué hacer. Una de las cosas que no puede hacer es emitir, por eso ayer lo escuchábamos y también recién en el video hablando de la emisión monetaria. Otra de las cosas que tiene el FMI muy controlada es la caja previsional. Por eso el aumento a los jubilados no sale. Porque si saliera, corre el riesgo de que el FMI le deje de prestar plata. Y si le deja de prestar plata, ya sabemos el final. Digo, lo vemos ahí claramente. Tampoco sabemos cuánta más plata le va a prestar, porque no estaría funcionando ni siquiera todo ese dinero que le da el Fondo Monetario Internacional para lograr que el gobierno se consolide. Está en un momento, uno de los peores, diría yo, desde que asumió. Ha habido un montón de momentos malos, ha estado la estafa Libra, de la que también hablamos ayer en el programa, porque finalmente otra de las cosas que le salió mal a Milei fue el miércoles finalmente se convocó y se armó la comisión investigadora por el caso Libra. Pero el escándalo, del que ahora vamos a charlar un ratito, con los audios filtrados del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, pone realmente al gobierno en la cuerda floja. Entonces no sabemos si el FMI le va a seguir prestando plata o no le va a seguir prestando plata o cuánta más plata le podría llegar a prestar. Porque hoy por hoy, recordemos, Argentina es el país más endeudado con el FMI en el mundo entero. En el mundo entero. Aún así, están con problemas. Pero bueno, esa es entonces la única pequeña victoria completamente parcial que tuvo ayer el gobierno en el Senado. Las otras 2 derrotas que tuvo, además de que le voltearon 5 decretos, es la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario y la emergencia del Garrahan. Al fin, la emergencia del Garrahan, por la que venimos pidiendo ¿hace cuántos meses? ¿Hace cuántos meses? La Ley de Financiamiento Universitario fueron 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones únicamente. Y habla, por supuesto, del impacto fiscal. Hemos hablado en este programa largo y tendido de cuál es el impacto fiscal que realmente tiene y vemos que hay otras muchas cosas que tienen un impacto fiscal mayor y de donde se podría sacar dinero para no dejar a la universidad desfinanciada como está, con una caja que viene desde fines de 2023. Bueno,
no alcanza para nada. Estamos a mediados de 2025. La precarización laboral, la falta de recursos es enorme en la universidad. La ley de financiamiento universitario, repasemos cuáles son las principales cosas que establece para las universidades. La primera es la reapertura de paritarias. Los docentes universitarios, los no docentes, todos los trabajadores universitarios tienen congelado el sueldo prácticamente desde finales de 2023. Vos, imaginate, vos estás cobrando el sueldo, si es que cobras un sueldo en blanco, el mismo de finales de 2023, no se llega. Lo otro que incluye la ley son fondos para gastos de funcionamiento básico. Comprar insumos, sostener la infraestructura, para que no se le empiecen a caer los techos en la cabeza a los estudiantes. También para becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de 10.000 millones de pesos con actualización anual por IPC, por el índice de inflación, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas. Todo esto forma parte de la Ley de Financiamiento Universitario que ayer, por suerte, se sancionó por segunda vez. En este caso, el presidente tiene otra vez la posibilidad de vetarla. Vamos a ver qué pasa. Pero se aprobó, por insistencia. La votación en diputados, recordemos, también había tenido una amplia mayoría. Eran 158 votos a favor, 75 en contra y 5 abstenciones. O sea, la ley de financiamiento universitario es abrumadoramente apoyada por las dos cámaras. Y el otro es la emergencia para la salud pediátrica, que muchos aliados del gobierno ayer dijeron, bueno, la vamos a votar, pero solo porque es por un año. No sé si solo porque es por un año o porque no les da la cara, se les cae la cara de vergüenza, ya no pueden salir a la calle cuando cobran las fortunas que cobran de sueldo, mientras le sacan los 2 mangos que necesita el Garrahan para funcionar. Se les cae la cara de vergüenza. Por eso algunos votaron a favor. Bueno, está bien, pero por única vez. No iban a poder salir a la calle para que los chicos del Garrahan puedan seguir teniendo este hospital que, hartos estamos de decirlo, es clave para todo nuestro país. Hablaron acá en el programa seguramente de la polémica que se armó con Carmen Álvarez Rivero, ¿no? La que dijo el otro día que ella desconocía que los chicos tuvieran derecho a ir a atenderse al Garrahan. Le salieron en redes, con de todo le tiraron, porque si hay algún discurso más insensible que ese, lo desconozco. Hay mayor crueldad explícita que decir los chicos no tienen derecho a ir a atenderse al Garrahan. Lo dijo explícitamente. Entonces, ¿qué hizo ayer en la sesión? Dijo que la sacaron de contexto y que fue muy mala leche agarrar solamente un pedacito del discurso que ella había dicho. Que lo que ella en realidad había querido decir es que el Garrahan no debería ser, digamos, un hospital nacional y que debería haber un Garrahan en cada provincia. Porque en realidad el porcentaje de chicos que se puede ir a atender al Garrahan es muy chiquito. Más o menos lo mismo, pero dicho de otra forma, para reiterar el voto en contra de la emergencia pediátrica del Garrahan. 2 veces votó en contra y no se le cayó la cara de vergüenza. Y dio el argumento absurdo de que primero hay que construir un hospital Garrahan en cada provincia para que los chicos se atiendan ahí antes que financiar el único que tenemos y que es nacional y que se los necesita.
Ayer había senadores en la sesión, la estuvimos siguiendo todo el día, cuyos propios hijos habían ido al Garrahan, a cuyos propios hijos les habían salvado la vida en el Garrahan, por enfermedades gravísimas, por enfermedades que no se atienden en otros hospitales de ninguna provincia e incluso de algunos países de Latinoamérica. Vergonzoso lo que dijo esta senadora, una vergüenza que esté ocupando una banca y que haya decidido por segunda vez incinerarse de esta manera, incendiarse de esta manera, cordobesa ella, votando 2 veces en contra de la emergencia del Garrahan. No le sirvió para nada. Me pregunto yo, ¿qué es lo que habrá recibido a cambio para incinerarse de este modo frente a la sociedad que la puso en esa banca cuando ni siquiera tenía asegurado que salga? ¿Qué habrá recibido? ¿Qué le habrán dado? ¿Un hospital Garrahan en Córdoba? Estoy segura que no. Eso no le dieron. No fue eso lo que negoció. Pero me pregunto qué habrá negociado para quedarse quemada de esta manera, diciendo cosas tan crueles contra los chicos del Garrahan. Y hablando de crueldad y de avivada, recién hablábamos que el gobierno tuvo un revés porque le voltearon el decreto que desguazaba el INTI, el INTA y un montón de organismos nacionales. ¿Qué hizo inmediatamente después de eso? Echó a más de 360 empleados. Vamos a ver el video de la senadora Tagliaferri de ayer. Acabo de recibir una información. A las 18:05, este congreso del Senado le rechazó el veto, el 462/25 de facultades delegadas respecto a lo que podía hacer en el INTA, el INTI. Bueno, a las 19:28, en esta ventanita entre que este Congreso le informa al Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional despidió 367 trabajadores de estos organismos. Y cuando uno mira las 10 hojas que tiene este GEDO, en su gran mayoría son profesionales. Esto es lo que demuestra, los pinta de cuerpo entero. Este Senado, conjuntamente con diputados, rechazó ese decreto delegado. Le dijo que no lo podía hacer. Y mientras que esperan que la formalidad burocrática llegue a la Casa Rosada, despiden y siguen operando con un decreto que este Congreso les dijo que no es válido. La avivada, que además es absolutamente ilegal. Ilegal. O sea, mientras estaban haciendo los trámites administrativos para decirle, che, tu decreto no va más, aprovechó y echó a casi 400 trabajadores de esos organismos, sin goce de sueldo. Los pasó a disponibilidad, pero sin ningún tipo de goce de sueldo posible, nada. Los despidió. ¿Y por qué decimos que es ilegal? Porque ya había habido, y lo charlamos, si se acuerdan, el jueves pasado, un freno judicial a este decreto. La jueza Martina Isabel Forns había, el miércoles pasado, del Juzgado Civil y Comercial de San Martín, había sacado un fallo, una medida cautelar, que le impedía a Javier Milei implementar cualquier medida que tuviera algún tipo de relación con la aplicación de este decreto. Era una medida de no innovar. Y lo leímos el jueves pasado y lo volvemos a reiterar porque parece que el gobierno no se enteró. El objetivo de este amparo es evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. La cuestión de fondo se resolvió ayer y aún así,
y teniendo una cautelar que se los prohibía, echaron empleados igual. Dejaron a casi 400 familias sin trabajo igual. Desguazaron a los organismos igual. Obviamente esto va a tener que volver para atrás. Pero este tipo de medidas de avivada, de último momento, en el medio del barro y de las discusiones que se estaban dando en el Senado, yo creo que lo único que muestran es la desesperación que tiene el gobierno, porque está viendo que se le va descascarando todo el armado y ya se le está empezando a caer parte de la estructura, parte de la mampostería. Se le estaban viendo todas las reales intenciones que tenían y que no decían cuando disfrazaban el discurso de la famosa casta. La gente ya se está dando cuenta y su propio núcleo de funcionarios, de diputados y senadores, ¿se acuerdan los 87 héroes del año pasado? No existen más, no existen más. Se les van descascarando. Y como se les va descascarando, también el bloque. Ayer, por la tarde, en el medio de esta goleada atroz que sufrió el gobierno en el Senado, empezaron a saltar del barco, obviamente, porque ya se ve que se está hundiendo. ¿Quiénes saltaron? Marcela Pagano, ahí la vemos en pantalla, se fue ayer del bloque de La Libertad Avanza, pero además publicó una extensísima carta abierta al presidente y armó un bloque de 4 diputados junto con Lourdes Arrieta, que se acuerdan que ella, la diputada de los patitos en la cabeza, que parece que tiene algunas más cosas en la cabeza que otros, también ya se había ido y había formado un monobloque. Bueno, ahora se sumó al bloque de Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, D'Alessandro y Gerardo González. Ahora este bloque se llama Coherencia, es un nuevo bloque de 4 patitos que le saltan del barco a Javier Milei, que ya se las está viendo negras. Y vamos a leer la carta que publicó ayer en Twitter, es larguísima y dice un montón de cosas que si uno no supiera quién es diría, qué bien cómo piensa esta persona. Pero así como dicen esto, dicen lo contrario. No hay que tomarlo tan seriamente. Lo que sí hay que tomar seriamente es el gesto político de irse del bloque de diputados de La Libertad Avanza. Alguna de las cosas que dice en la carta es: usted no es la casta, pero lo rodea. Y lo peor, lo manipula. Le han tomado el timón y lo conducen, como en los días más oscuros de nuestra historia, hacia la tormenta. Literalmente está usando metáforas de un barco que está a punto de chocar contra el iceberg y ella está saltando con el salvavidas afuera. Literalmente usa. Y por supuesto usa el argumento que usan siempre de no es usted, son los que lo rodean. Él es bueno, el problema son la Junta. ¿Cuál es la Junta que lo perjudica? ¿Karina Milei, la hermana? No sé, ahora vamos a hablar también un poco de todo eso. Porque parece que la ruta del dinero K era la ruta del dinero de Karina al final. Bueno, Marcela Pagano salta entonces del barco que está a punto de chocar contra el iceberg y dice cosas como: los leones genuinos fueron expulsados del reino y lo que les queda es una corte de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche. Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios. Un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido,
¿Ese es el que combate la casta? Por favor, se está refiriendo a Martín Menem. Más casta que ese apellido. Por lo que vemos que va saltando por todos los escándalos que están empezando a explotar alrededor del gobierno. Y dice un montón de cosas que podríamos compartir con Marcela Pagano, excepto que después, cuando vamos a ver sus votaciones anteriores, no se condice con lo que está diciendo acá, pero dice, mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, un entramado que repite lo más rancio de la casta argentina. Esto no es combatir la corrupción, presidente, es institucionalizarla con otros apellidos. ¿Se dio cuenta? ¿Vieron que hay un meme de un muñequito que dice, ¡Fi! ¿Se dio cuenta? Pero no se da cuenta porque antes no lo veía. Se da cuenta porque le dejó de convenir. Es muy oportuno darse cuenta ahora de lo que está haciendo este gobierno desde el 10 de diciembre del 2023. ¿Cómo puede liderar una cruzada contra la corrupción cuando la misma se instala en organismos que atienden a los más vulnerables? Mientras los abuelos eligen entre comer o comprar medicamentos, mientras las pymes se funden, mientras las universidades se caen a pedazos, su ministro de Economía se sienta a brindar con champán por el logro de que el país no explote, aunque se esté apagando. Bueno, sigue, dice cosas durísimas. Voy pasando las hojas porque sigue la carta. Pero bueno, esto es lo que se está viendo del escándalo tremendo, tremendo que está cercando al gobierno, que por la velocidad con la que se están dando las cosas, parecería que va a perjudicar mucho más que la causa libre, que además al gobierno, que la causa libre, digo que además era una causa en donde, y por ahí la gente mucho ni siquiera entiende de qué se trata el delito, porque las meme coin, el Bitcoin, el blockchain, las criptomonedas. La gente está tratando todos los días de parar la olla, no tiene tiempo de ponerse a estudiar o ver qué es una criptomoneda y además de que sucedió en el verano, ¿no? En medio de las vacaciones. Pero esto, los audios escandalosos de Españolo, que les adelantamos lo acaban de encontrar y se tuvo que entregar, se estaba queriendo rajar, me parece que le hace un daño irreversible al gobierno nacional en este momento, porque además la justicia empezó a actuar como debería actuar en todas las causas, pero bueno, de manera inmediata. Ayer por la madrugada hubo 14 allanamientos ordenados por el juez Casanelo, que es el juez de Comodoro Pi, opinión personal, uno de los más decentes que tiene Comodoro Pi. Inmediatamente ordenó 14 allanamientos a la Agencia Nacional de Discapacidad, a la droguería suizo-argentina, mencionada en los audios de Españolo, por ser la que pagaba las coimas, y a Emanuel y Jonathan Kovabliker, que son los hijos del histórico dueño de la suizo-argentina, hoy por hoy directivos de ese laboratorio. ¿Y qué pasó con estos allanamientos? Encontraron ayer, anoche en realidad, a esta madrugada, a Emanuel Kovabliker tratando de escaparse de la casa del country en un auto con $240.000 distribuidos en diferentes sobres. ¿Habrá notado para quién era cada uno o lo tenía en la mente? No sé. Encontraron, vamos a repetirlo porque no sé si queda claro, encontraron al directivo, al hijo del dueño histórico de la Suizo-Argentina, del laboratorio Suizo-Argentina,
escrachado dentro de los audios de Españolo por pagar coimas, con $240.000 cash, contantes y sonantes, distribuidos en sobrecitos para diferentes personas. Andás a ver quiénes son. Bueno, algunas ya sabemos quiénes son. Y ahí estamos viendo en pantalla lo que acaba de pasar, porque una de las cosas que sucedió anoche es que a Españolo no lo encontraban. Decían, está prófugo. Técnicamente no estaba prófugo porque lo que estaban buscando era secuestrarle el celular. El juez Carzanelo ordena secuestrarle los celulares a los directivos y a Españolo, justamente porque en los audios se escucha que Españolo dice, yo tengo todas las conversaciones guardadas con Karina Milei. Entonces, antes de acusarlo, detenerlo, ver si se lo imputa o de qué manera entra en la causa, lo que querían era el celular. Bueno, finalmente lo encontraron recién, hace minutos. Y le secuestraron el celular, que es lo que tendría que haberse hecho inmediatamente en la causa, por ejemplo, de Cristina, que ahora vamos a hablar también de eso porque tuiteó largo y tendido después de este escándalo mayúsculo de corrupción que está enfrentando el gobierno. Vamos a ver qué encuentran en ese celular. Porque si se acuerdan, al de Milman, el que había dicho, yo cuando Cristina esté muerta voy a estar en la playa, a ese tardaron, ¿saben cuánto en pedirle celular? Meses en librar la orden para secuestrarle el celular y para investigar su contenido. Por supuesto lo habían borrado, habían hecho de todo, no se pudo probar nada. Pero en este caso, y por eso digo que es muy grave esta denuncia, parece que a Milei le soltaron la mano. Porque inmediatamente Comodoro Pi empezó a investigar. Fue Gregorio Dalbón, un ex abogado, no sé si sigue siendo abogado, de Cristina Kirchner, el que presentó la denuncia ayer e inmediatamente se pusieron a actuar. Ya vemos que la justicia es rápida cuando quiere, lenta cuando quiere. Digo, hace lo que quiere. ¿Por qué fue tan rápida en este caso? Es mi pregunta. Es la pregunta que queda flotando en el aire. Jonathan Kovablivker, el otro directivo de la Suizo-Argentina, ¿saben de quién es muy amigo? Muy amigo. De Mauricio Macri. Podrían sacar ustedes sus propias conclusiones en relación a por qué de pronto Comodoro Pi está tan veloz y está ejecutando tan eficientemente los allanamientos a partir de la denuncia que ayer se presentó. No se había terminado de presentar y ya estaban haciendo los allanamientos, lo cual, repitamos, es correcto, es lo que se tiene que hacer en un caso escandaloso de corrupción como este. Pero hemos visto tantos otros que no. ¿Será un vuelto que se está cobrando Mauricio Macri por haber quedado completamente afuera de las listas? ¿Será que se dieron cuenta que Milei no va más y están empezando y están decididos a bajarlo del poder? Porque es muy difícil con las pruebas, con los audios y con las cosas que se escuchan en esos audios que el gobierno pueda salir impune, como ha salido otras veces de causas que, bueno, eran un poco más turbias. Pero lo hemos dicho en este programa hasta el hartazgo. Este gobierno es una cueva de delincuentes. Sos delincuente y querés comprarte fueros, querés comprarte un cargo, la Libertad Avanza es tu lugar. Recordemos que hay un senador que estuvo prófugo y que ahora está en cana en Paraguay, Cuader, de la Libertad Avanza, que también lo engancharon con $200.000 cruzando la frontera. ¿Son los que habrá ido a buscar a la Suizo-Argentina? ¿No? ¿O hay muchas más cajas ahí en donde toda la gente que pertenece a la Libertad Avanza mete la mano? Vos pagás tu entrada para tener acceso libre y gratuito a meter la mano en la caja del Estado. Eso es la Libertad Avanza. Karina estafadora, Karina coimera.
Lo dijo todo el mundo. Hoy algunos medios recordaban la noticia de Pallarols. ¿Se acuerdan? El que hace el bastón presidencial, que había denunciado ya hace más de un año que se iba a encontrar con Javier Milei y Karina le pidió la guita, le pidió $2.000 cash para poder tener una reunión con Milei. Eso es un delito ya de entrada. Y como ese testimonio se han sumado muchísimos otros diciendo, sí, a mí me quisieron cobrar. El mismísimo Hayden Davis, de la estafa Libra, publicó, yo les tiro unos mangos y esta gente hace lo que yo quiero. Pero esto, metiendo la mano en la lata además de la Agencia Nacional de Discapacidad, mientras le quieren negar a los discapacitados los recursos mínimos que necesitan, mientras tenemos que escuchar cosas absurdas como, ¿y yo por qué vos no vas a pagar el colectivo y yo sí? Estamos hablando de eso, ¿no? De que un discapacitado pueda viajar gratis en transporte público, esas cosas les quieren negar. Los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿se los quieren sacar a los discapacitados para metérselos ellos en el bolsillo? ¿Qué equilibrio fiscal es ese? ¿Dónde está el equilibrio fiscal? ¿Se dan cuenta que esto es una farsa? ¿Toda una mentira? Le han bajado los impuestos a los más ricos millonarios de este país, que tenían que pagar el 2% sobre su fortuna y ahora tienen que pagar el 0,2%. Ahí tenés la plata para tu equilibrio fiscal, no en los discapacitados. Y encima nos enteramos que ni siquiera esa plata era para el equilibrio fiscal. Era para enriquecer a la manga de delincuentes que conforman el gobierno nacional. Y disculpen la vehemencia, pero no se pueden llamar de otro modo. A la luz de los hechos, de lo que estamos viendo hoy, y hay que ver cómo se sigue desarrollando este caso, no se los puede llamar de otro modo. Es delincuencial lo que están haciendo en el gobierno. Delincuencial. Robándose todo a la plena luz del día. Un gobierno que tendría que haber caído ya cuando encontraron a Cuadra tratando de cruzar la frontera con esa guita. Bueno, ¿cuántas más se necesitan? ¿Cuántas más se necesitan? Tenés al abogado de Milei, íntimo amigo de Milei, Diego Españuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, diciendo estas cosas en un audio. ¿Quién filtró el audio? Esa es otra pregunta interesante también para hacer. ¿Quién lo filtró? Él mismo no. Él estaba pidiendo que lo cuiden, por favor. ¿Quién lo filtró? ¿A quién le escuchan los celulares? ¿A qué celulares están intervenidos y por quién? Interesante pregunta para investigar durante el fin de semana. Y vamos cortito con el tuit de Cristina. Porque Cristina salió a hablar, por supuesto, de este escándalo y hacer una comparación obvia, lógica, con su propia causa. La pregunta que se hace, lo vamos viendo, es muy largo, pero vamos a leer un par de párrafos. Dice, che, Milei, ¿te acordás de la doctrina vialidad? Esa que inventaron para meterme presa y proscribirme, con el argumento de que una presidenta no podía no saber lo que pasaba en cada obra pública realizada en Santa Cruz y en todo el territorio nacional. Bueno, déjame decirte que las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos, hay que bajar, no se lee, de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal. Porque si yo como presidenta debía saber y por lo tanto era responsable penal directa de lo que hacía cada funcionario público, imagínate vos, después de que todos los argentinos hemos escuchado a tu amigo y abogado personal Diego Españuolo, al que nombraste titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, relatar que cuando te fue a ver para informarte personalmente de las andanzas de el jefe y su pandilla, Karina Milei, cobrando retornos nada más ni nada menos que con los medicamentos en el área pública de discapacidad,
a la que le pasaste la motosierra, más escandaloso y vergonzoso no se consigue. Y encima, lo único que se te ocurre es rajar al que te fue a contar lo que pasaba. ¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste? Bueno, sigue, por supuesto, Cristina hablando de eso, pero bueno, ahí está, digo, la doble vara también que utiliza el Poder Judicial. Con Cristina, por eso hablábamos de que la causa está totalmente amañada y es absurda haberla metido preso por eso, y haberla proscripto electoralmente por eso, porque justamente es imposible que Cristina tuviera conocimiento de lo que hacen todos los funcionarios. Imagínate Milei tiene que tener conocimiento de lo que hacen todos los funcionarios en el gobierno, pero debería estar preso antes de asumir. Se están choreando por todos lados y lo estamos viendo. Ahora, Milei no puede más decir que no sabía, y mucho menos además por los vínculos probados que hay entre Diego Españolo y Milei, que no es nada más el titular de Andis, es su amigo personal y su abogado. Hay registrados en la Casa Rosada decenas y decenas de visitas de él a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos también. Casualmente, además, y por eso es tan imposible de negar, el año pasado a Españolo le había hecho una nota a Fantino, donde Fantino le dice, che, de onda te lo digo, me parece que te van a hacer una cama, porque si vos decís que acá adentro hay coimas y no haces nada, en algún momento vas a saltar vos, cuídate, yo te lo digo. O sea que hace más de un año se sabía de esto, se sabía que Karina cobraba, y Españolo diciéndole, che, cuídame, porque yo estoy tratando de decir que voy a limpiar el organismo de corrupción y después están los de abajo mío mangueándole guita a los laboratorios. Cuídame un poco. Eso era lo que decían los audios. Inmediatamente, además, después de eso, Javier Milei lo echó, nombró a otra persona y lo bloqueó el teléfono. No sirve para nada. No sirve para nada. Eso no se puede esconder. Es tan grande el escándalo que no alcanza con que ruede su cabeza. Y además hay que ver en qué situación está. Por eso, digo, este fin de semana va a ser para seguir minuto a minuto las noticias, porque ahora hay que ver, con Españolo detenido, qué habla, qué dice. Milei le bloqueó el teléfono, supongo que Karina también. Y él lo dijo, y además probado por gente del propio gobierno que dijo, sí, ese audio es Españolo. Digo, no lo está inventando nadie, no es con IA, son ellos. Los puede terminar de hundir, él se hunde con ellos, por supuesto, adentro del Titanic. Porque vos no podés ser titular de una agencia de discapacidad sabiendo hace un año todo lo que pasaba y no haberlo denunciado, y que finalmente se descubra porque alguien te filtra un audio. Se hunden todos en el barco, todos. Por eso, ya veíamos que había un par de ratitas saltando rápido. Vamos a hacer un pequeño corte para actualizar toda la información y ya seguimos en Desde el Barrio con muchas más noticias. En Urbana TV te necesitamos. Para sumarte y colaborar, entra a urbanatv.com y elegí el monto que prefieras. También podés aportar por única vez al alias urbana.tv. Además, con tu suscripción accedes a distintos beneficios del consumo de la economía popular, cultural y artístico. Gracias por sumarte y colaborar con nosotros.
noticiero del barrio Padre Carlos Mujica. Con noticias nacionales y latinoamericanas. De la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, de nuestro barrio. De lunes a viernes a las 13 horas. Con repeticiones a las 20 y 24 horas. Por Urbana TV. El primer canal villero de la patria. A partir del 1 de agosto vamos a adelantar la repetición del noticiero de las 20 horas a las 19 horas. Y te agarramos ahí justo. Cuando llegas a tu casa, cuando empezás a comer, cuando estás dándole la leche a los chicos, ahí te agarramos para que veas desde el barrio tu noticiero. Acordate, desde el 1 de agosto a las 19 horas. No te la pierdas. Vine a La Habana para retomar esa antigua conversación con este poeta. La caja con varios, ¿cuál es? 45 vuelvo, dos. Llegó a Neruda a conocer al Che. Los invitados que seguro que tienen mucho. Y soy víctima del tráfico de chicos en Argentina. ¿Qué firmes? Yo no lo firmé. Hay cantidad enorme de compañeros enfermos. Lo leí de un tirón y me di cuenta que ahí había una gran novela. Conmovió todo el tema del movimiento. Y en fin, se ejercía así una solidaridad muy fuerte. Hice teatro en la Junta. Voy a compartir lo que hicimos nosotros. Detrás de esos hijos ha habido deseo. Comunicados de otros sindicatos en apoyo. Gustavo, Vanessa, Babril. Te das cuenta que hay conocidos, vecinos del barrio. Nos llevaremos al corazón del conurbano profundo, haciendo uso de nuestro particular sentido del humor negro. Negro. ¿Y qué va a ser blanco, boludo? Y seguimos en Desde el Barrio con un montón de información y vamos a hablar un poquito de los números, de la economía que tampoco están favoreciendo al gobierno. La verdad es que no hay en ese sentido y desde la perspectiva del gobierno una buena noticia para dar. Se está enfriando la economía. El INDEC informó que el estimador mensual de actividad económica, el EMAE, se contrajo 0,7% en junio respecto de mayo. Para que se den una idea, este número que parece chiquito es grande, es tan grande que es el segundo peor número en más de un año después del mes de marzo. La actividad económica es justamente lo que mide cuánta actividad económica hay en el país, compra, venta de cosas, circulación del dinero. Y justamente, lo venimos diciendo y lo hemos dicho en este programa muchas veces, el gobierno está tratando de bajar la inflación a costa de detener la actividad económica, de lograr que tengamos la inflación cero que tiene un cementerio. Un país que no consume, un país que no produce, un país que no se mueve, que no genera, tiene muy poca inflación, pero también tiene una recesión galopante y una actividad económica casi nula. Bueno, hoy Ámbito Financiero publicó esta información y se espera, y para hablar un poco dentro de esta actividad económica, ¿cuáles fueron los sectores más golpeados de baja, de decrecimiento de la actividad económica? Una brutal caída mensual en la pesca. De mayo a junio la pesca cayó 70,6%. Es un número atroz. También resaltaron las bajas en la industria manufacturera y en el comercio del 1,5 y del 1,2 respectivamente.
La construcción también se redujo en un 0,3%. Los únicos que andan más o menos bien son el sector petrolero y el bancario, por supuesto. Todo lo vinculado a bancos, especulación financiera, eso anda bien. Pero este número, que por ahí no les dice nada de manera fría, porque los números son fríos, las estadísticas son frías, hay que ponerlo en la perspectiva de las fábricas, de las empresas, de las industrias, que no están bien y que no tienen durante este gobierno ningún tipo de perspectiva de estar mejor. Por eso lo que les propongo es que vayamos a ver un caso concreto. Gabriel Catopodis ayer mostró un video de finales de 2023 de los trabajadores de la empresa Lytton Brakes. Mirá lo que decían. Muchos también dijeron, yo por voto de enojo cometí un error gravísimo que ahora estoy pagando las consecuencias. ¿Están con laburo todos? ¿Que estos 4 años fueron buenos de laburo? ¿Hubo laburo? Yo poco lo que veo es que si llega a ver el famoso cambio que dicen que va a haber, y acá se terminaron premios, terminaron horas extras. La exportación se cayó completamente. Traba un 10% de lo que está entrando ahora. ¿Ya viviste esto? Vivimos antes del 2001 y llegó un momento que no podíamos pagar la luz. Vamos a hablar de la realidad, no podemos hacer ni un asado. Antes vos veías que había un humito, ahora nadie. La gente, lamentablemente, y no desvalorizando, comemos guiso todos los días, lo frizamos, no podemos darle un gusto. Con este tipo, la mentalidad que tiene, no va a cambiar nada. No sabe cuánto cobra un jubilado, no se le preguntaron, no tenía ni idea cuánto cobró. Hizo el veto ese para los jubilados también y no le importa nada. ¿Alguno viene de lejos, toma colectivo, tren? ¿De dónde venía? De la Ferrere. De la Ferrere. ¿Tres colectivos? ¿3 de ida y 3 de vuelta? Estoy gastando alrededor de 10.000 pesos por semana. ¿Y qué se escucha en la calle? Mucho enojo. Mucho enojo. Y algunos muy arrepentidos. ¿Qué escuchan? Lo que se escucha es que digo todo bronca, para sacar al otro. Nada más que por eso. Y ahora te arrepentido. Todavía piensan mucha gente que van a cobrar dólares. Todavía están pensando eso. Se ve mucho el tema del freno de la obra pública. Todo lo que era cloaca, pavimento de la calle. Y yo, por ejemplo, donde estoy, fue la primera calle pavimentada del barrio, pero sin embargo no tengo agua. Casa de Peña también hay una obra que iba a ser un túnel. Ahora cerraron todo, empezó a tapar todo de vuelta. Antes te comprabas un changuito, lo llenaba y ahora no. Ahora te estás rebuscando para comprar, qué es lo que llevar. Si tenés familia, revolcás con tu familia. Te reguardás porque no podés comprar lo que te comprabas antes. A veces comprábamos factura, todos los muchachos compramos factura. No podemos. Se puede, todo te aumenta. Cada vez se ve más gente en los comedores, cada vez hay más gente esperando querer un plato de comida. Muchas ocupaciones se empieza a ver. ¿Y cómo la ven para adelante? Peor, más oscuro. Se va a levantar. Tienen que ir todos a votar, a unirse, porque si no esto va a empeorar y no vamos a poder sujetar nada. Sí, es la única herramienta que tenemos. Claro. El voto. No hay que perderla. No. Bueno, esos eran los testimonios que había compartido ayer Gabriel Catopodis de su visita a esta fábrica de frenos, de amortiguadores, en 2023. Hoy están mucho peor, pero digo, es importante, este ejemplo es uno de miles que podemos mostrar de casos concretos, de personas concretas que se están viendo afectadas por la política de destrucción total que está llevando adelante este gobierno. Entonces, cuando vemos un número como el que dábamos recién, el índice de actividad económica de cae 0,7%, no nos dice nada. Bueno, ahí está la realidad que muestra ese número tan frío. Trabajadores que teniendo trabajo no llegan a fin de mes y que cada vez tienen menos trabajo. Una fábrica en donde, como mostramos en otros casos, empiezan primero por las suspensiones y terminan con despidos, en donde la capacidad instalada industrial está en mínimos históricos, porque se ha dejado de producir, porque la gente no puede comprar lo que se produce. Y la solución es, además, abrir indiscriminadamente las importaciones para terminar de reventar cualquier pyme, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier fábrica, cualquier industria nacional de nuestro país. Un muy buen ejemplo es lo que está pasando con el sector textil, por ejemplo.
ahora con estas nuevas marcas China, Shein, Temu, que uno paga 2 mangos lo que compra, están teniendo que cerrar muchísimos locales, emprendimientos de textiles acá. Es imposible competir. Y la solución no es destruirlos. La solución es que la gente pueda comprar lo que venden a precios, obviamente, razonables, que permitan sostener la industria y el crecimiento. No es viable un país que se basa solamente en la especulación financiera y en las criptomonedas y en todas esas cosas intangibles que no son las que componen la realidad de los habitantes de nuestro país. Nos vamos a una última noticia que tiene que ver con el horror de lo que está pasando en Gaza. Nos vamos un poquito más lejos, pero dentro de todo, con una buena noticia, que es que la ONU declaró finalmente la hambruna en Gaza. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Los expertos de la ONU que están monitoreando lo que está sucediendo en Gaza hace bastante tiempo, finalmente se han dignado a declarar la hambruna en ese país. El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, lo dijo ayer en una rueda de prensa en Ginebra. Es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido, pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel. Esto es una declaración que tiene mucha relevancia política, además de, por supuesto, lo fundamental que es que la ONU haga la declaración que tiene que hacer, mínima, para denunciar algo del horror de lo que está sucediendo en Gaza. Recordemos que a principios de marzo Israel había cortado todo acceso dentro de la zona de Gaza de ayuda humanitaria de cualquier otro país. Lo cortó. Después, al final, en mayo dejaba entrar un poquito. Pero bueno, el resultado es esta hambruna que se basa en información recopilada hasta este 15 de agosto, hasta la semana pasada, y se espera que la cifra de gente muerta de hambre en esa zona crezca, pero casi 25% más. Se esperan que sean más de 640.000 personas a finales de ese mes. Es una buena noticia, por supuesto, salió Israel a decir que es mentira, que no hay ninguna hambruna y que ellos están haciendo todo bien, amparados por Estados Unidos, pero bueno, que la ONU se haya pronunciado es algo, un paso para ver si de alguna vez por todas resolvemos o se resuelve este conflicto que se ha cobrado tantas vidas y que ha sido y sigue siendo pero tan duro para el mundo entero. Pero vámonos ahora a levantar un poco este bajón, con unas risas ahí, con unas sonrisas, con la presencia de la columna del queridísimo Tano, que nos va a estar dando un montón de noticias, titulares, los titulares de la semana del Tano, que la verdad es la mejor forma de terminar la semana. Uno lo hace con una sonrisa, como corresponde, para darle la bienvenida al fin de semana. Así que enseguidita nomás vamos con la columna de noticias del Tano. Gracias, Yanu, por la presentación que me hace usted. La verdad que me pone de buen humor. Acá estamos acá en una quinta del Pilar, fíjese. Ahí pasó un beso que pasó volando, es una cometa.
que pasó por no separado. Estoy acá en Pilar, vine porque hay un campeonato nacional de Scrabble, ¿viste? Entonces vine a cubrir el campeonato. Pero estoy llamando a la gente adentro y no me atiende. No sé qué pasa con el teléfono, que no me quieren atender. Gran debate, el problema del Scrabble, no se sabe en este campeonato si van a valer. En el campeonato es un tema para debatir para otra reunión, ya ni se lo dejo a usted. En el Mundial, en el Scrabble, ¿valen las palabras que son las palabras, ¿cómo se llaman? ¿Del lenguaje inclusive? Que pregunte. Se lo dejo para el próximo debate. Y acá estamos con los titulares más importantes de lo que pasó esta semana. Por supuesto, aparte de lo que acaba de decir Llano, que me dejó pensando con esto del español o esto que encontraron, que todas las cometas van a Karina. Parece que un periodista le preguntó a Karina. Dijo, Karina, dice, los derivados de coima parecen que van dirigidos a usted. ¿Cuánto hay de cierto? ¿Cuánto hay de falso? ¿Cuánto hay de fake news? Y Karina dice que dijo, pero eso es lo que yo siempre pregunto. Dice, los de las cometas, no, ¿cuánto hay? Dijo Karina, fíjate vos. Y los titulares más importantes de hoy dicen, mediáticos, una vedette, deportistas e influencers en la lista de octubre. Se viene la farandulización de la política. Hay actores, mediáticos, deportistas, de todo. Está Jorge Porcel hijo. ¿Lo tiene Jorge Porcel hijo? Va por el partido de Peretta, de los farmacéuticos. Se bajó, a último momento se bajó. Lástima, porque podía ser un gran aporte jerarquizar la democracia en la Argentina, que Jorge Porcel hijo hubiera sido diputado. Aparte es un tipo que está preparado para ser diputado, porque no hizo un carajo en toda su vida el tipo. Dicen que va, pero no es por ahí. Porque Jorge, el padre hacía reír, ¿vio? El padre de Jorge Porcel, que se llamaba Jorge Porcel. Se rompió todo y el hijo le puso Jorge Porcel, que es la diferencia con el padre, que nos iba a hacer llorar, pero ponerle la firma. Iban otros candidatos, como por ejemplo la vedette Karen Reichardt, que ya va a presentar 2 proyectos, dice. Uno de los proyectos va a ser bailar en el Astros y la otra en una película que va a ser con Franchella. Digo, por lo menos presenta proyectos, también la tiene Virginia Gallardo. Dicen que es media panqueque, pero no es panqueque no porque cambia de partido, porque cambia de canal. ¿Vio? Estos dos irían por La Libertad Avanza, serían, no, igual a mí no importa lo que digan, lo que hable ahí, tienen que levantar la mano nada más, y se lo dijo Pareja, ¿vio? Solo se trata de que no abran la boca y que levanten la mano. Virginia Gallardo dice, si me va bien en las sesiones de diputado, la voy a llevar en el verano a un teatro de Mar del Plata, dice la tipa. Mira por dónde viene, Es más, dicen que ahora hay tanta gente del espectáculo y de la farándula, que, por ejemplo, dice, las reuniones, se termina eso de suspender reuniones por falta de quórum. Se van a suspender por falta de rating, dice, directamente. Van cambiando las cosas. Es más, dice, como son gente del espectáculo, ahora en las próximas elecciones, en vez de poner fiscales, van a poner apuntadores directamente. ¿Qué pasa? Y para elegir a los candidatos, nada de paso. Se hacen casting. Y ahí se eligen los candidatos. ¿Qué tal? También va Larry de Clay con Santiago Junio, va Larry de Clay, que es un tipo humorista que nos hacía reír. Bueno, cuando veamos los proyectos que va a presentar Larry de Clay, lo vamos a reír mucho más. También se presenta el Turco García. No sé por qué partido va el Turco García, pero dice que va a hacer una campaña de Turco García, no la va a hacer con pasacalles, lo va a hacer todo con volante, ¿viste el tipo? No sé si se entiende. En vez de la chique va a practicar el achaque. Es la Cámara de Diputados que se viene, señor, con toda otra información. Dice, hipertensión, los cambios de hábito que aconsejan adoptar para mejorar el control de la presión. Los argentinos no se controlan la presión, no se toman la presión, no saben cuánto tienen, si tienen poco, si tienen mucho. Entonces hay que empezar a medir la presión. Y no hace falta ir a la farmacia. Usted va a la verdulería, por ejemplo, y le pregunta al verdulero, ¿cuánto está el kilo de morrón? Cuando le dice el precio, usted no le da un pico de presión, está fenómeno. Y ni hablemos si va a la carnicería, cuánto están los churrascos de cuadril. En cuanto le diga el precio, ahí sabemos cómo está usted de salud. Y otra información dice, arranca hoy, este es de ayer, este diario, arranca hoy el Mundial de Tango, una clásica cita de gala en la ciudad. Se realizará en 50 sedes distintas, con más de 2.000 participantes. Las finales son para el 1 y 2 de septiembre en el Teatro Gran Rex. Con todo se viene este Mundial
de tango. Hoy decía Yanina, ganamos 7-0 en la Cámara de Diputados, acá le vamos a ganar 10-0, le vamos a pegar un baile a todo con este Mundial de Tango, que arrancó ayer con un homenaje a Aníbal Troilo, Pichuco, que estaba toda la barra brava de Troilo, ¿viste? Empezó a Piazzolla, decime qué se siente, ¿viste? No, pues Piazzolla la tenés adentro, no mezclamos la barra de fútbol, Tratemos de salir campeones mundiales, que el año pasado salieron los colombianos, y todo al Obelisco a festejar, También va a haber un día en la casa de Carlos Gardel un gran homenaje a Carlos Gardel, que se llama Carlos Gardel y la actualidad, se llama el tema, interesante, porque viste que muchos tangos que cantaba Gardel tienen mucha actualidad. Por ejemplo, había un tango que él cantaba que estaba dedicado a los políticos, que en una parte decía, hoy un juramento, mañana una traición. ¿Viste? Había otro que estaba dedicado a los cortes de luz, que decía, y todo a media luz, qué brujo es el amor, a media luz los besos, a media luz los dos. Otro tenía dedicado a Milei, mentira, mentira, yo quise decirle. Y así, ¿viste? También había uno dedicado a la inseguridad, que también había inseguridad de esos tipos, pero se podrían cantar hoy. Ese que decía, por ejemplo, ¿dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? Impresionante Carlito, ¿cómo estaba? Tenía uno dedicado a Randazzo, mirá lo que decía. Si arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no sé. Y uno dedicado al Toto Caputo, directamente se lo puede cantar hoy. En 3 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Impresionante este hombre, Carlito. En los años 30, Carlito cantó, dice que en los años 30 cantó Carlito todo lo que quiso. En cambio, en los 90 tuvimos un Carlito que hizo todo lo que se le cantó. Fíjate vos, qué paradoja de la vida. A mí me decía un amigo, ¿vos sabés lo que me pasó? Dice, me fui a un bar a tomar una copa y la vi, di vuelta la cara cuando la vi y me puse a llorar. Le digo, ¿qué? ¿Viste a la rubia Mireya? No, vi la lista de precios. Qué caro que está todo, viejo, es más. Dice que un amigo me dijo, yo ahora le voy a sacar minuta al piso. Le digo, ¿qué? ¿Te vas a Mundial de Tango? No, voy a plastificar en casa, dijo el tipo. Era todo el Mundial de Tango, la última información. Dice la polémica, los Martín Fierro, que ahora van a premiar en la mascota. Se le ocurrió a Luis Ventura. Dice, ahora va a haber una categoría más. Aparte de premiar a los actores, la mejor película, van a dar un premio a las mascotas. Pero no tiene nada que ver que, viste que en la última edición de Martín Fierro se premiaron al Puma Goiti, al Gato Silvestre, al Pollo Álvarez. Así que van a premiar a la mascota, porque todos los famosos tienen, está la Jazmín, por ejemplo, que es la mascota de Susana. Está Fatiga, ¿se acuerdan? Fatiga, el perro de Casado con Hijo, no sé. Oscar, el perro de Gracielita, Alfano. Pero ahora va, aparte de la categoría, un premio a la mascota. Hay muchos actores que están pensando en adoptar como mascota a un canguro. Dice, ¿sabe por qué? Porque el canguro, por lo menos, tiene dónde llevar el Martín Fierro, señor. Y eso fue todo, país. Volvemos la semana que viene con más titulares y más de todo. Y nos vemos la semana que viene. Muy bien, ahí estamos con el humor del Tano que nos saca una sonrisa, quieras o no, sonrisas obligatorias. Y vamos acá a nuestro pequeño espacio de género como corresponde para seguir contando un poquito de información. No sé si, Roxy, ¿querés contarnos las novedades que tenemos para mañana acá en el barrio? ¿Cómo estás? ¿Cómo están de todos del otro lado? Espero que estén bien. Sí, tenemos información del tercer encuentro que se va a hacer acá en el barrio Padre Carlos Mujica, Villa 31, que es el tercer año consecutivo donde distintas organizaciones junto con vecinas, con distintos organismos se reúnen para hablar de distintas problemáticas, donde se realizan distintos talleres, donde va a haber talleres de salud, talleres de jóvenes, de juventud, de deporte, de urbanización y demás. Bueno, la cuestión es que va a ser este sábado y están todos invitados y si quieren venir a presenciar pueden entrar obviamente a nuestras redes, ¿no? Que ahí nosotros tenemos toda la información.
Va a arrancar a las 9:30 de la mañana, que el punto de encuentro va a ser en Bajo Autopista, que ahí está el centro comunitario de acá del barrio. Por ahí la gran mayoría lo sabe. Estaría bueno que vengan, están todos invitados, invitadas, invitades. Y si quieren más información, ¿no? O por ahí que alguien los quiera esperar, porque mayormente cuando uno por ahí no conoce bien el barrio, entonces lo que se hace es ir y esperarlos ahí en Retiro o acá cerquita, ¿viste? En la terminal. Entonces nada, pueden contactarse con nosotros y nosotros no tenemos ningún drama, hacemos un punto de encuentro para que vengan, para que se sumen a estos talleres que es como una réplica de lo que se hace en los encuentros nacionales. Hay personas que no pueden viajar, entonces es como la experiencia se trae hacia acá, hacia el barrio. O sea que tenemos nuestro propio encuentro nacional de mujeres, pero acá en el barrio mañana, a partir de las 9:30 de la mañana. Así es. No se lo pueden perder. Sí, va a tener, el punto de encuentro, 9:30, Bajo Autopista. Después de ahí nos vamos a la escuela Philly Day, donde van a estar los talleres. Luego de ahí nos vamos por la calle principal, la calle Perete, que es la famosísima calle de la entrada del barrio. Y vamos a estar en la esquina del mural donde está la gigantografía, el dibujo de Néstor Kirchner, donde va a haber una olla popular. Y bueno, de ahí vamos a marchar en todos los pasillos del barrio. Así que bueno, nada, están bienvenidos y esperamos con mucha ansia esta fecha. Así que anunciarles eso. Buenísimo, buenísimo. Era importantísimo darles esta noticia. Yo quería contar brevemente otra buena noticia que hubo esta semana en relación al tema de género, porque el lunes en el anexo de la Cámara de Diputados se presentaron dos iniciativas que son muy importantes para una problemática que es nueva y que hay que poder empezar a abordar, que tiene que ver con la difusión de videos íntimos hechos con inteligencia artificial de adolescentes. Se presentó una guía justamente para el tratamiento y el abordaje de este tipo de casos en las escuelas cuando sucede, y también se presentó, muy importante, un proyecto de ley para crear un programa que trabaje con las escuelas por este tipo de problemática. Las iniciativas se llaman EMA, ¿te acordás, Roxy, el caso que hubo el año pasado, una chica de 15 años que se quitó su propia vida a partir de la difusión de videos íntimos por parte de sus compañeros de escuela? Bueno, la mamá de Emma es una de las que está impulsando este tipo de proyectos, que son una excelente noticia porque, bueno, como ella ha dicho, no quiero que ninguna otra familia tenga que pasar por esto, y la verdad es que la adolescencia es una época de la vida muy vulnerable y tenemos que saber con mucho cuidado cómo tratar estos casos, cómo resolverlos y además evitar y tomar medidas de prevención que nos involucran a todos para que no se difundan este tipo de videos íntimos con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, pero de adolescentes en las escuelas, que es algo que lamentablemente está empezando a pasar mucho. Así que hasta acá llegamos con el noticiero. Gracias, Tano, gracias, Roxy, por la información. Quédense mañana, no se pierdan un encuentro nacional de mujeres acá, hecho a nuestra medida en el barrio. Yo no me lo perdería por nada del mundo, así que mañana a partir de las 9:30, tengan un hermoso fin de semana, estén un poquito atentos, no mucho, pero un poquito atentos a las noticias, porque todo lo que estuvimos charlando hoy seguro se va a estar desarrollando el finde, y nos vemos el lunes, como siempre, en Desde el Barrio, en Urbana TV. En Urbana TV te necesitamos. Para sumarte y colaborar, entra a urbanatv.com y elegí el monto que prefieras. También podés aportar por única vez al alias urbana.tv. Además, con tu suscripción accedes a distintos beneficios del consumo de la economía popular, cultural y artístico. Gracias por sumarte y colaborar con nosotros.